vector, Claro, para que tenga solución. ¿Sí? sí. Y por ahí, ¿cómo encontrar un pseudo vector? Sí. Da la idea de que bueno, no es cero, pero Es una pequeña búsqueda. es cero. Entonces, si yo quiero como chequear, por ejemplo, si está bien este autovector que encontré, yo podría hacer el producto interno con el productor B Claro. y debería ser distinto de cero en la misma orden que encontramos. Por supuesto. O sea, para Se hacer puede hacer todo usar desorden. Después que acá en esa página. Bien, entonces vamos a pasar al día. Entonces, mañana vamos a dar otra dirección un poco. Voy a tratar de hablar, digamos, entonces, ya vamos a tratar de hacer otro cálculo más o menos similar, pero vamos a empezar con la misma parecida. Entonces, déjenme ver dónde estamos. Por aquí, creo que pone. Ok, tenemos más espacio esta vez. Y, entonces, lo que quiero ver más bien, vamos a tratar de ver un sistema físico que podemos estudiar frente. Entonces, sistema físico donde podemos mirar frente, físico donde hay frentes y lo puedo tratar de usar donde hay frentes. Guarda es un sistema en el cual particularmente en el departamento tenemos experimentos que parece un poco de hablar de litio, para que chicos de litio. Entonces vamos a hablar un poco de ellos y cómo podemos medir frente y hacer cosas para ellos. En particular, también tengamos Laura que está aquí y Manuel está haciendo un experimento en esta dirección. Vamos a hablar de cómo está haciendo ellos, pero cosas cercanas que me gustaría decir algún momento. Entonces, lo primero, entonces vamos a hablar de los cristales líquidos. Entonces, no sé cuánto conocen de cristales líquidos convencionales. Supongo que bueno, que trabajan con ellos, sí, pero nosotros no mucho, supongo. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de ellos, de algunas propiedades que tienen los cristales líquidos. Para eso, voy a usar ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, acá, bueno, entonces, en realidad, hemos estado una máquina muy interesante. Si hace tocar en una imagen de yo sé, pues bueno. Entonces, no. Entonces, los estados típicos usuales de la materia, estados de la materia son más bien estados de la materia, estados de la materia. Entonces, ¿cuáles son los estados típicos que conocen de la materia? Vamos a volver a esta parte acá, primero vamos a hablar de los estados de agregación típicos de la materia, que supongo que muchos conocen algunos. No sé si los conocen todos, pero conocen algunos estados de la materia. Por ejemplo, ¿cuáles conocen? Ok, está bien, no, pero que suene trivial, tenemos líquidos, tenemos estados que llamamos gaseosos, sólidos, y también tenemos otros estados que llamaríamos, digamos, plasma. ¿Ok? ¿Sí? Ahora sí, esta energía cuando uno mira la visión inicial que tenían estos estados de agregación, que tienen que ver, digamos, cómo la materia se agrega, son muy parecidos a la visión que tenían los griegos. Les recuerdo que ellos tenían los estados básicos, elementos de la materia, era el agua, aire, ¿qué más? Tierra y el último, fuego. ¿No les parece un poco extraño que calza perfecto? Algo intuían, digamos, pero tenía algunos errores que se miran exactamente con eso construyeron la primera versión de toda la materia. Ahora, cuando uno habla de los estados, digamos, de la materia, esencialmente nos basamos que hay átomos, y estos átomos, digamos, sin entrar en mucho detalle, decimos esencialmente el caso de un líquido, o sea, el caso de un sólido, para partir más fácil. Un sólido, entonces lo que hacemos es que simplemente nos imaginamos típicamente que son esferitas o algo como eso, y de alguna forma se ordena formando estructuras que llamamos cristalinas, y con eso formamos, digamos, nuestros sólidos, digamos, con los cuales estudiamos muchas propiedades. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso, con eso formamos nuestros sólidos. Entonces decimos que la materia simplemente se agrega, sobre todo a bajas temperaturas, y forma, digamos, a temperatura T, llamemos 1, forma estado sólido. A medida que entonces subimos la temperatura, entonces pasamos a un estado en el cual hay reacción de fase, donde ahora existen, digamos, las moléculas ya no están, en este caso hay orden posicional, sobre todo, y translacional, y en cambio pasamos a un estado en el cual un poco los elementos están más sueltos, y en este caso forman lo que llamaríamos un líquido.
¿ok? Esto pasa a temperatura T2, que típicamente es mayor que la temperatura que teníamos en estado sólido. Y entonces, todo lo que estoy poniendo acá, vamos a llamarlo estado de agregación de la materia. Y si uno sigue aumentando la temperatura, pasamos a un estado aún más separado de la materia, o sea, en rojo podría serlo. Entonces, tenemos estados que son gaseosos. Ya sé que hasta ahí todo suena trivial, pero quiero explicar bien. Entonces, esencialmente, en este caso, están, las distancias están más separadas, digamos, los elementos que están estudiando unos de otros, pero, por ejemplo, los líquidos tienen la propiedad básica de que si uno trata de metal, cuesta mucho metal, porque a pesar que disolven, están suficientemente cerca las moléculas unas de otras, así que sentimos este efecto que llamamos puesta contenido. Puesta metal. No es fácil, digamos, conseguir pero se va a conseguir, porque las ventanas se consiguen. Ahora, cuando ya están muy separados, entonces pasamos a un nuevo estado, digamos, que en este caso que sería el líquido, o que en este caso sería el sólido, y este sería el gaseoso. Cuando ya están muy separados, están en estado acá, pero sigue aumentando la temperatura, entonces contaríamos para que en T3 mayor que T2, y si sigue aumentando, pasamos a un nuevo estado donde se rompen, digamos, estas cosas, y ahora lo que vemos son más bien cargas sueltas, porque ya tenemos puntos, cosas, digamos, con faltas de cargas, digamos, entonces, que son, digamos, en este caso, un plato. ¿Ok? Ya tenemos cosas así sueltas por aquí, y eso es cuando aún más subimos la temperatura. Entonces, esa es como nuestra visión muy así rudimentaria de la materia y todo esto llamamos, en realidad solo llamamos estados de agregación. ¿Ok? Estados de agregación. ¿Y por qué llamamos estados de agregación? Y llamamos así simplemente porque simplemente por la materia se une a medida que estamos moviendo un solo parámetro, que en este caso es la temperatura. Y esta es como la imagen general, insisto, lo griego aquí, bueno, si conoces más tenía una cosa que tenía que trataban de explicar cómo uno pasaba con el aire, el frío, o sea, el aire, el agua, la tierra y el fuego, y explicaban que había calor, frío, son un poco extrañas, que no está tan mala, digamos, o sea, pero bueno, les faltó entender, digamos, mejor Demócrito en el sentido que había átomos, mi país, más bien los átomos, la materia básica era más bien como continuo en estados de la materia, que no estamos. Ahora, ¿por qué quiero hablar de los cristales líquidos? Ahora sí ya tengo es que nuestro estado de la materia lo entendemos a partir de entender cómo es una sola elemento básico, que son sus átomos que lo forman. Digamos, a partir de esto, por esta construcción que está acá. Ahora, hay otro estado de la materia que lo llamamos, en este caso se llama estado blando de la materia o soft matter, estados blandos de la materia, blandos, o también en inglés hablamos de soft matter. Y estos estados blandos de la materia lo que decimos es que son estados que emergen a una escala más bien mesoscópica y no microscópica. Microscópica sería mirando, digamos, a la escala de átomos. Mesoscópica es una escala que es mucho más chica que la escala típicamente que estamos mirando, que escala sería entre micrómetros o nanómetros, digamos. Entonces, en esta escala mesoscópica, estos estados blandos, ¿qué es lo que hacen? Es que, por ejemplo, vamos a tener casos, ya vamos a ver rápidamente, vamos a tener que estar líquidos que son esencialmente estados que son estirados como varitas, que están así, lo muestro aquí en el sol. Y ahora sí, al nuevo estado de reacción, además de arriba, cuando siempre también he tenido la aparte de moléculas muy estiradas, como la que voy a dibujar acá, cuando digo esto, típicamente estas moléculas son del orden de 15 a 20 angstrom, ¿ok? De ese orden, y de lado acá vamos a ver que son 3 a 5 angstrom más, ¿ok? Son varitas, digamos, cuando son muy largas se forman en polímero. También es una escala constante, también es una materia blanda, pero estas materias blandas que las que quiero hablar, digamos, interesantes es que los elementos básicos que las forman son estas moléculas estiradas, y lo extraño es que, ok, si tengo moléculas así, uno se pregunta si tiene algún tipo de autorización diferente. La respuesta es que a veces sí y a veces no. Y lo terrible es que, a pesar que uno conoce bien cómo es la molécula, no es evidente predecir si va a ser o no este estado intermedio que les voy a mostrar. Se lo hace entretenido. Y Lejeune, particularmente, incluyó este tipo de problemas, de Lejeune. Entonces, él hablaba de que era un estado emergente, un estado que uno no lo puede entender simplemente viendo la estructura básica de lo que lo forma, en este caso la molécula, sino que es un estado colectivo, que la única forma de entenderlo es entenderlo colectivamente. ¿Okay? Y bueno, tenía fue el ganador premio Nobel por explicar el líquido y también por explicar en este caso,
los polímeros. ¿Okay? Fue ese su soporte y fue el último que entregó el efecto. ¿Okay? Si no se compartió con nadie, se veía solar. ¿Okay? No tiene un precio, etc. O sea, de lleno cuando entraba a la sala y le decía, oye, este premio Nobel. De lleno tenía, no, sobre una fracción de un premio Nobel. ¿Okay? Eran pocos del premio Nobel. Entonces, entonces, para decir que volvemos acá, y ahora sí vuelvo a nuestra clase. La parte de supongo que es bien conocida por todos, ya lo aprendemos de pequeño, digamos. Obviamente uno puede seguir aumentando la temperatura, etcétera, la materia se va a romper, y van a aparecer leptones, quarks, gluones, aparecer cosas más entretenidas, pero eso estamos muy estables. En cambio, el de oscuro estamos bastante estables en temperatura. No se degradan otras cosas, han estado bastante estables. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simplemente poner acá. Y voy a volver entonces a la imagen que estábamos mostrando al principio para entender un poco mejor lo que estamos viendo. Entonces, muy bien. Entonces, lo que ven ahí es una molécula típica de la que les estoy diciendo. Lo primero que se entretenía es que estas moléculas de las cuales les voy a hablar, la estructura genérica, no siempre así, la estructura genérica es con la que está abajo. Uno tiene moléculas que se llama X, uno tiene moléculas que se llama Y, y en general el corazón o el cuerpo de estructura rígida va a ser dos anillos de benceno que van a estar conectados con algún tipo de molécula antimeric. Todo el cristal líquido están así. Ahora, la gráfica que me hizo es que si uno mira, y si uno se mira al espejo microscópico, descubriría que muchas de las estructuras que nosotros tenemos en nuestro propio cuerpo, lo que conocemos vida, esencialmente son estructuras orgánicas que tienen este tipo de estructuras. ¿Okay? Nuestras células membranas, las membranas de nuestras células tienen, por ejemplo, este tipo de estructuras, son cristales líquidos. ¿Okay? De hecho, incluso nosotros tenemos esta estructura, además, por nuestros líquidos, y muchos de nuestros digamos, fluidos, por ejemplo, nuestros mucosidad, está líquido, pero algunos son exóticos. Por ejemplo, Kevlar, que no sé si lo conocen, que la gente ocupa de chaleco antibala, si uno le sube la temperatura, es un cristal líquido. Simplemente la temperatura que está no es cristal líquido, es más bien cristal, pero nosotros tenemos muchos materiales de propiedades muy interesantes, son orgánicos, que tienen qué propiedades. Entonces, les explico qué propiedades tienen, pero más o menos, una parte que tiene estas moléculas básicas acá al principio. Y la gracia que tiene es que, bueno, para el punto de vista eléctrico, o sea, lo que voy a usar, lo va a funcionar, es que uno tiene una molécula, o como físico, por supuesto, una molécula ya es un problema difícil. Una molécula como esta puede tener 60 átomos más. Y por lo tanto, imagínense 60 ecuaciones de Schrödinger. Es un problema que difícilmente un computador lo resuelve. Es un problema complejo. De ya, la pura molécula es difícil. Entonces, uno, en vez de hacer eso, obviamente, uno como físico rara, le dice, bueno, por ejemplo, la dinámica interna, lo ignoramos, para eso se cancela, uno aprendió ese problema de muchas partículas, y va a describir eso esencialmente como un objeto rígido, que es simplemente una varillita como la que representé en azul ahí. ¿Okay? Esa es como la forma simplificada de entender lo que pasa. Y de manera química, eso está perfecto a primera representación. ¿Okay? La segunda aproximación que uno hace, por supuesto, es que uno tiene que estudiar la densidad de carga que tiene esta estructura, y a diferencia del agua, el agua, por ejemplo, es una molécula chiquitita, pero es una molécula que tiene un dipolo. ¿Okay? El agua es bipolar. Estas moléculas en general, el sistema son más bien, no son bipolares, son lo que llamamos cuadripolares, que significa que tienen dipolos al interior, pero se cancelan, pero tienen una estructura de un campo magnético que en vez de caer con el inverso del cubo de la distancia, te cae por el inverso de la quinta de la distancia, es un cuadrupolo. ¿Okay? Esencialmente son cuadrupolares. ¿Eso qué significa? Que no son flechas, sino mi arrocito que está al lado, esa figura tipo varillita en azul, estaría mal. Si fuera bipolar, me habría colocado una flecha, pero no tiene flecha. ¿Okay? No tiene dirección, o sea, tiene una dirección privilegiada, pero para arriba y para abajo no tiene sentido. Entonces, la primera cosa que te vaya a hacer. Ahora, cuando tiene momento bipolar en el eje de la molécula, tiene una propiedad eléctrica interesante que es la constante eléctrica positiva, pero también uno puede diseñar materiales donde la estructura electrónica no esté en el eje normal. La estructura electrónica puede estar en algún eje distinto, va a poder estar ortogonal. En ese caso hablamos de la constante eléctrica, isotrópica del material es negativa, y eso van a ser muy importantes para manipular estos materiales que usamos muchas cosas en nuestra vida cotidiana, como el maquillaje. ¿Okay? El maquillaje más que conocemos son cristales que la gente se ponía, digamos, con distintos vegetales, etcétera, el cuerpo de la cara se pintaba y veía efectos bonitos, porque obviamente son materiales que se polarizan fuertemente, de propiedades ópticas muy, muy interesantes y que usamos de siempre, y incluso hasta el día de hoy, la industria más fuerte es la piel.
de usar veces que de forma de las pantallas, cosas así, es más, se ocupa mucho más en todo lo ¿okay? Pero lo usamos muchas veces. Aquí la ilustración, para mostrar un poco lo que estaba hablando antes, esta ilustración es que, ok, nos hacen preguntas, ¿qué pasa con el viaje que nos acá? ¿Qué pasa con este viaje? Yo me hice acá de mostrar, digamos, ok, acá. Entonces, ese viaje que hice en el sentido de aumentar la temperatura con la materia simple al estilo, digamos, de cilindros griegos o más moderna. Entonces, pero si son marillitas, uno se pregunta qué puede pasar. Bueno, pasan cosas entretenidas, por supuesto, es que uno tiene, como ven ahí, uno esperaría decir algo sólido, líquido, gas y plasma, y nada más sin subir la temperatura. ¿Ok? Lo exótico es que ocurre que esta extraña, está un poco más ilustrada, además, acá, pero vamos a mostrar la próxima imagen, es la siguiente. Este, lo que pasa, en realidad, es que esto fue descubierto estudiando un producto alimenticio básico de nuestra alimentación, que son las zanahorias. ¿Ok? Alguien tomó zanahoria, hizo aceite de zanahoria, que es una especie de aceite que es viral, que es colestérica, y esta persona, que se llama Ramírez, fue simplemente calentar. Y cuando calentaba, descubrió que había varias transiciones fáciles de una espera que pasa de sólido a líquido, líquido a gas. ¿Ok? Pero descubrió que había algo extraño entre medio. Como no lo entendió, se lo envió a otro científico, Ramírez, austriaco, por supuesto, un buen austriaco que confiaría en un alemán. Se lo envió a Otto Liman, que es un buen alemán, y Otto Liman fue la persona que más o menos entendió el problema y descubrió que había nuevas fases, y Liman va a ser el primero que va a usar el nombre de estar líquido para este tipo de materiales. Y hay otras personas que la parte de la con el alemán, que llamaban materiales isomorfos, con otros nombres, pero el que quedó fue el de Otto Liman, el cristales. ¿Qué significa? Hay muy bajas temperaturas en los cristales, pero cuando uno sube la temperatura, descubre que debido a la interacción eléctrica, el sistema no se remueve a un líquido, sino que es un estado nuevo de la materia, un estado de vibración colectivo, en el cual las moléculas tienden a tener un orden orientacional, pero no posicional. ¿Qué significa eso en la práctica? La práctica significa lo siguiente, es decir, cuando tomo estas materias, para algunas de ellas, no para todas, o sea que uno cuando estudia un tiempo, uno dice, mira, con esta molécula, ¿será que está líquido o no? Lo primero que uno mira es que tenga la buena geometría, pero después hay que calcular la densidad de carga, que es un problema difícil, un problema tipo Feynman, muy complejo. Así que lo mejor es que uno simplemente lo agrega, y veces que uno varias transiciones de fase, y ve las texturas que tiene, y uno dice si son o no están líquidos. Pero la gracia que tiene es que el pase entre media, el material está desordenado, ¿sí? Pero lo divertido es como uno siempre pensar, se colocan arroz, ¿okay? Sobre todo si lo vibran, van a descubrir que fases los cuales uno puede calcular el orden promedio de cómo están orientadas las moléculas y uno va a describir que están orientadas en alguna dirección en promedio. ¿Okay? Lo que tenía es que obviamente no es una estructura cristalina. La estructura cristalina lo que lo caracteriza es que es un orden posicional, ¿ok? Es decir, que eso no se mueve a una cierta distancia característica. Estos materiales no tienen eso, pero sí tienen un orden orientacional. Orden orientacional. ¿Ok? Tienen este orden orientacional y lo divertido es que, bueno, también, por ejemplo, la pantalla tiene más posibilidades. Por ejemplo, el que está hablando es más fácil, es temático, pero incluso hay algunos que les gusta tener este orden orientacional por terraza. ¿Okay? Incluso que hay distintas capas que han estado, o sea, en cada capa está en promedio ordenado, no está tan ordenado como el cristal y forman terrazas. En este caso hablamos de una fase hermética, en este caso hablamos de una fase cinemática, por supuesto, cada una de estas tiene temperatura de transición, si uno, por ejemplo, calcula la absorción de calor, porque usando un método de calorimetría, que es un método tradicional de obtención de fase, verán que si toman una pequeña muestra de esto, verán que cada vez que pasan por estas fases, verán que hay un pico mínimo en el espectro calorímetro, que diría que para transitar de una a otra hay que meter un calor, energía libre, que denomina potencia energía libre, que denomina transitar alguna de estas. ¿Okay? Pero aquí esencialmente en imagen general, como uno ve estas fases, a veces tenemos fases neumáticas, a veces no tenemos fases neumáticas, a veces pasa de esta perdón, de fase médica no está, pasa neumática, neumática a litio, pero hay muchos materiales que tienen incluso otras fases más definidas. Por ejemplo, hay que tiene médica A o B o C, donde ahora las moléculas son terrazas, pero están orientadas con ángulos bien precisos. ¿Okay? Así que es más rica y más compleja la situación. Pero ¿por qué es interesante?
Pero lo primero que es interesante de estos materiales es que, ¿qué lo hace entretenido? Bueno, los cristales tenemos propiedades interesantes, por ejemplo, son materiales duros, pero desde el punto de vista de la óptica, la gracia de los cristales, sobre todo si son materiales anisotrópicos como está ahí, la gracia que tiene es que si los envío luz, por ejemplo, el sentido de la luz, esta dirección, la materia se polarizaría muy fácilmente, porque las cargas se pueden mover fácilmente en el eje de la molécula, porque hay que en si envío luz en esta otra dirección, la polarización es distinta. El cristal es típicamente material anisotrópico, tiene una propiedad muy interesante que llamamos birrefrangencia, que lo que hace es que si uno coloca un haz de luz, va a ver que la propagación de la luz, dependiendo de la polarización, tiene una velocidad diferente. Se propaga con distintas velocidades de luz, de acuerdo a cómo sea la polarización, si va en una dirección o en otra dirección. ¿Okay? Y eso, ¿por qué es entretenido? Porque eso tiene efectos ópticos muy agradables. Digamos, agradables, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona se echa brillo, y uno dice, uy, se echó brillo, aparecen los colores súper bonitos, o cuando uno toma una pompa de jabón y uno ve que aparecen como arcoíris y cosas así, esencialmente se ve este tipo de propiedades de la polarización. ¿Okay? Tienen este tipo de efectos ópticos que son muy, muy atractivos, así que los cristales líquidos para la ventaja tienen que, como son parecidos, tienen propiedades ópticas muy similares a los cristales, pero comparten propiedades de los líquidos, como cuál. Por ejemplo, un sólido no se mueve. Un cristal líquido, a pesar de que está así, por ejemplo, se puede simplemente mover fácilmente, igual que un líquido, simplemente con un poco viscoso, y no tiene orden posicional, es decir, más allá las moléculas pueden estar orientadas en otra dirección sin ningún problema. Pueden estar así, en ninguna zona del espacio están así, y en otra zona del espacio podrían estar orientadas en otra dirección sin ningún problema. O sea, es como un fluido, puede fluir, se mueve, si quieren verlo así, es como un fluido que localmente tiene una nueva flecha que me dice cómo están orientadas las moléculas. Ahora, cuando uno estudia los fluidos newtonianos, que son esos fluidos que nos gusta estudiar, en el Stokes, se nos miran en el microscopio de estructura fría. Estos fluidos son no newtonianos, netamente individuos que son formados por estructuras muy isótópicas, si tienen tensores por todos lados, o sea, tienen tensor de viscosidad, la difusión es viscosa, es un tensor, etcétera, etcétera, porque no da lo mismo una dirección que otra dirección. Todo tiene penetrita, da lo mismo uno como forma material de elasticidad muy simple. En estos materiales también tienen absencia de fluido, tienen propiedades elásticas bien, bien extrañas o diferentes de la propiedad elástica. Así que lo hace materiales muy, muy entretenidos estos materiales y sobre todo entretenidos que podemos hacer aplicaciones con ellos. En este caso, la aplica campo eléctrico y uno puede girar las moléculas específicamente en nuestra vida cotidiana porque con ellas hacemos pantallas. ¿Ok? Con esto hacemos todas las pantallas que todos tienen sobre el tablet y toda la actividad presente. ¿No? Sí, sobre todo eso, etcétera. Lo que uno hace esencialmente, y no sé cómo funciona esa pantalla, cuando colocas tu dedo, cambias la capacitancia, la resistencia localmente, y ese efecto de cambiar la capacidad de resistencia localmente hace que estas moléculas sientan un voltaje y se giran para allá, para acá, y eso hace que entonces podamos, una vez que atravesamos la luz, hacer pasar colores y con ellos comunicarnos con nuestro aparato electrónico. Entonces, son muy básicos o necesarios para nuestra utilización. Ahora, desde el punto de vista de la descripción, no voy a entrar en mucho detalle, pero obviamente, como un elemento de materia, se tiene que escribir con la densidad, con la velocidad, la temperatura, y para escribir el orden uno tiene que agregar un tensor. ¿Ok? Porque un tensor es una flecha. Bueno, primero que nada, uno agrega una flecha que da cuenta del orden, pero ya les dije que la flecha para arriba y para abajo es lo mismo, pero la pregunta es cuán ordenada está. O sea, la flecha me dice que está ordenado en primera ya, pero no me dice cuán ordenado está. ¿Ok? Hay que agregar otro parámetro, este parámetro S que acá, por ejemplo, S me dice que está muy ordenado, con parámetros de orden, y cuando S está muy desordenado, toda una definición que ven usando el programa de uno puede definir el orden cuán ordenado está la distribución de la molécula con respecto a la dirección que uno coloca. Con eso, tenían introdujo un parámetro de orden y una ecuación de orden y una matriz, que esencialmente la construye con las flechas, ahí están los hipotas, pero la intensidad que está acá es el otro parámetro, son 40. Entonces, esos líneas no se escriben con vectores, sino que se escriben con matrices. ¿Okay? Es una pequeña dificultad y casi todos los líquidos que son no newtonianos los escribimos con matrices. ¿Okay? Ya sé que quizás algunos de ustedes estudió o aprendió un proceso de fluido, eso lo describimos con flechas, pero esto lo describimos con algo un poco más complejo. Pero bueno, el fluido sobre la matriz también es simplemente complejidad, pero eso trata de convencerlo un poco todo el ejemplo. Aquí simplemente hago un pequeño ejemplo de nuestra vida con estos teléfonos antiguos. Después de un muestra que se me cayó el carnet, porque obviamente esos teléfonos ni siquiera ya los conocen.
no hay teléfonos con teclado, sí, pero sí. En lo anterior, cuando hizo la matriz, Sí. esa matriz es para cada punto del espacio. Es una matriz que depende de cada punto del espacio. Porque cada punto del espacio define n y define ese que dice valor ordenado. ¿Okay? De hecho, nosotros en particular hacemos experimentos con voltaje y hacemos experimentos con temperatura. Los con temperatura esencialmente afectan a S y los experimentos con voltaje afectan al N, de acuerdo con campo magnético, etc. Y a veces hacemos experimentos mezclados. También hacemos experimentos basando en ondas electromagnéticas para manipular estas organizaciones. Porque uno tiene muchas formas de manejarlo. Así que es una materia bien entretenida, que tiene propiedades que son dúctiles, las cuales van a permitir que hagan. Entonces, trato de contar un poco de citarlo para un poco de física, porque finalmente es un curso de física, no un curso de matemática. Si no, estaríamos me equivoqué departamento. Voy a contratar en CNN, a ser parte de CNN. Es un detalle, primero, sí. Sí, sí, es una experiencia. ¿Cómo? Una experiencia. Sí, por supuesto, o sea, me explico la ecuación, es que uno tiene que escribir la ecuación de la dinámica que uno ha hablado, eso creo que no tengo, pero efectivamente cuando tú puedes calcular la dinámica de N, ahí te va a aparecer inercia y también va a aparecer energía libre cuando aparecen muchas contralteras. La posición va a tener una energía inercia. ¿Ok? Pero como es muy viscoso, en realidad lo que más importa es la viscosidad. ¿Ok? O sea, la inercia en un caso la desprecio, a diferencia, por ejemplo, de un sistema magnético, se parece mucho al magnetismo aquí, en esta parte de acá. La única diferencia es que el N que está ahí, el magnetismo llamaríamos magnetización, pero es un flujo. ¿Vale? Pero aquí es diferencia. Y ese N, por ejemplo, puede cambiarle magnitud. Sí, no, solo es orientación, así que solo rota, igual que la magnetización. Perfectamente, mientras mantenga la temperatura fija, solo rota. Y si quieres decir como la magnitud, no es el valor de N, sino es ese me dice cuál ordenado, cuál no ordenado. ¿Ok? Esa es un poco la forma. Ahora, si vamos a orden de quién escribió y que escribe este libro correcta, él es muy motivado por el trabajo de Landau, de hecho, su teoría se llama Landau de Yen, pero Landau no hizo nada, solo fue de Yen que habla de lo interesante como Landau tenía la física y me copia como Landau haría la física del magnetismo. Si no mira, Landau ha mucho trabajo en magnetismo, pero no un poco. Cuando uno habla del torque y cosas así, en realidad Landau tiene muchas de las cosas que son muy similares a las que sacamos así para la monetización, y la gente llama a Landau Mitchell Bilber, pero cuando lo miran, la que se han dado hace mucho antes. Pero preocupa un poco ese tipo de ideas. Porque quizás no conocen más la cultura soviética que fue más cuidadosa. Ok, entonces aquí vemos las pantallas, porque eso no podemos mostrar una aplicación, esta sería las digitales, que quizás no ustedes tienen esos teléfonos, esos relojes digitales que casi nadie ocupa, lo actualizamos con más píxeles que los acá, pero la idea esencial, digamos, como se lo observa, digamos, de funcionamiento de Pixar, iPhone, unos ahorrar más modernos, tampoco eso dice. Pero lo que hace decir está ahí es que esencialmente nuestra pantalla lo que tiene son píxeles. ¿Okay? No sé si alguna vez han mirado su pantalla con un microscopio, pero si la miran tiene muchos píxeles, y ahí pero uno mira y están los colores. ¿Sí? Y si no, algún día cuando no sea manual, igual un microscopio lo pueden mirar y agarrar los píxeles que forman las pantallas. Cualquiera de los aparatos que tiene muchas pantallas, tiene muchos píxeles, de tal forma que nuestro ojo son tan pequeñas que ya ni lo conocemos. Por ejemplo, este computador es uno de los que tiene resolución retina, tiene más resolución que digamos el ojo, así que ya cada uno no lo ve de tantos puntos que no ve. Pero esencialmente la pantalla es simplemente ese puntillismo donde uno coloca colores y con eso uno ve lo que ve. ¿Okay? ¿Y cómo se va a hacer esto? Que explico un poco el principio, esencialmente lo que uno coloca son un cordón cristal líquido, y lo que hacemos es usando material, un polímero, en la parte de arriba uno coloca lo que llamamos anclaje. Uno coloca algún tipo de pegamento, esencialmente un polímero. ¿Okay? Estos polímeros son una capa delgada, muy chiquita, pero que hace que cuando por interacción eléctrica la molécula que se acerca se va a orientar de forma precisa. En este caso se está orientando en la de arriba en horizontal, en el plano, y la de abajo horizontal ortogonal a la de arriba. Así que forma una estructura así. Y por electricidad, las moléculas simplemente de interacción eléctrica hacen una tipo abanico, como ven ahí, y en inglés le llamamos twist. Y efectivamente, de hecho, sus pantallas, sus twist, las medidas son exactamente como acá, o le presento ahí, twist. Y lo que hace es que uno tiene esto, y ahora lo que hace es que, ¿qué pasa si uno aplica un campo eléctrico? Si las moléculas con las cuales está hecha su pantalla tiene la constante eléctrica positiva, a ellas les encanta estar paralelo al campo eléctrico.
Entonces, ese efecto tan simple de separar el campo eléctrico hace que cuando uno aplica un campo eléctrico, la mayoría de ellas que estaban así, obviamente los bordes quedan así, las del medio te gustan pegarse así. Y cuando están así, ¿cuál es la gracia? En la siguiente, simplemente va a estar así, o vertical, pero al estar vertical, imagínense que pasa luz, se propaga luz en la dirección vertical. Entonces, si el campo eléctrico, si está vertical, si está con esta polarización ortogonal o con la otra polarización ortogonal, ve exactamente lo mismo. Porque ve exactamente la misma estructura. No se polariza, si la luz viene, el campo eléctrico viene así o así, como esto es un cilindro, se polariza de igual forma. Porque es distinto si está así. Si está así, se polariza poco así y así se polariza mucho. Porque ocupa 10 la molécula. Entonces, en este caso acá, ¿qué es lo que pasa? Es que se polariza, en este caso acá, se polariza bastante, de igual forma en una dirección y en otra. Entonces, el truco con que uno hace pantalla es que coloca dos polarizadores, uno arriba y uno abajo, que están ortogonales. Recuerden que los polarizadores son materiales esencialmente sólidos, que tienen la estructura de tal forma que se polariza muy fácil en una dirección y casi nada en la otra. Por lo tanto, cuando viene el campo eléctrico, se polariza muy fácil en esta dirección, por lo tanto, lo que puede pasar hacia abajo es solo un poquito de la otra dirección. ¿Ok? O esencialmente, cuando dice pasa la larga. Si los tengo ortogonales y no tengo nada, no puede pasar luz, porque él termina esa dirección y el otro termina la otra dirección, luego es negro. Y eso es lo que pasa en este caso acá. Si todos los dos pulsadores cruzados, la luz que entra acá, entra, por ejemplo, aquí pasa que en una dirección, acá hacia esa dirección, pero acá es completamente eliminada y luego es negro. Eso es lo que hace que cuando miro la pantalla, es decir, todos los relojes digitales antiguos, verían negro. ¿Okay? Sin embargo, cuando saco el campo eléctrico, ahora las moléculas ya están verticales, se vuelven por electricidad por la dirección del plano. Y la vez que tiene que cuando envío luz, por ejemplo, aquí está en una dirección el campo eléctrico, pero ahora el material, al tener esta estructura tipo twist, hace que si busca un campo eléctrico en la otra dirección, por ser refractante, simplemente se va utilizando una dirección, pero induce por eso en la otra dirección, la cual atraviesa el material y por lo tanto veo claro. Y con eso tengo algo que simplemente me deja controladamente, pixel a pixel, dejar pasar luz o no. Le aplico un voltaje y no pasa luz. Le saco el voltaje y pasa luz. Y con eso podemos hacer un 8, una A, una B, una C, una beta, no sé, ¿ok? Y con eso hacemos nuestro enfoque. ¿Okay? Todo lo que ven, esencialmente punto a punto, dejamos pasar o no. Y uno dice, chuta, pero entonces, ¿por qué punto a punto? Sí. Y por eso la tarjeta gráfica y lo más de computador. Lo más caro en mi computador no es mi procesador, es la tarjeta gráfica, porque tiene que controlar todos los puntos de pantalla. ¿Okay? Por eso las tarjetas gráficas son tan poderosas, porque tienen que estar calculando todo. ¿Okay? Por eso son caras e interesantes. ¿Sí? Hay gente que usa las tarjetas gráficas que usa para calcular. Está un calculador que puede estar todo el tiempo. ¿Okay? Está todo el tiempo calculando. Muy bien. Entonces, aquí, un último comentario más, que vamos a mover, como les dije, está en litio por esta otra molécula, está la industria que lo descubrió en 1888, se vendió a Lima en 1888, y después yo diría que hay bastantes personas que van a entender este problema, en particular George Friedman, que también lo va a entender bien, y otras personas más, que son como los padres de litio. Aquí esta imagen, no como la estética, se nos puede recordar que ya incluso en la época de la Mesopotamia antigua, y usamos maquillaje, son cristales limpios de distintos materiales orgánicos que la gente usaba. Hoy día le pregunto a alguien, oye, ¿cómo se hace pintura? Me dice, no, es que ir a comprar una tienda. Y dice, sí, ¿de dónde vienen? Van a ver que son puros simplemente fluidos orgánicos que nos mezclan con sustancias y produce colores y brillos muy interesantes. ¿Ok? Simplemente ya no hemos olvidado. Bueno, seguramente ninguno de ustedes hace algún tipo de maquillaje. Mucho, un poco de algunos. No, pues a ver, lo compramos. Ya no olvidamos, ¿verdad? ¿Okay? Pero eso es muy antiguo y lo usamos por serias razones estéticas, culturales, sociales. ¿Okay? Obviamente hoy día lo seguimos usando, si hago más ejemplo, las pantallas que grabamos hasta el día de hoy. Y bueno, esa parte ahí la voy a sentar. Esa parte ahí creo que no hay que estar ahí. Entonces, por acá tenía otra más, sería la hora por acá, así que la voy a buscar. Ahora si nos movemos, o quizás no va a mover hasta en pantalla, ahora quiero moverme hasta los frentes. Una más está acá, pero que después se puede volver y ahora vamos a ver. Entonces, estamos bien, más o menos entendieron que se va a el litio, digamos, gracias por el chat. Entonces, tenemos esta imagen de acá. Entonces, primero que nada, si tuviera que decir, son estados de la materia, estados blandos. Entonces, aquí hablé de lo que es un cristal líquido, cristal líquido, ¿ok? Y mi cristal líquido favorito es la mucosidad, esto con este pequeño, ¿no?
¿ok? Pero esa es más importante para la membrana celular. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Y lo interesante es que estos materiales se pueden manipular, tienen propiedades entretenidas como las que vimos ahí. Pero ¿por qué nos van a interesar a nosotros ahora en nuestro contexto de frentes? Nos vamos a mover a esa dirección. Entonces, ¿qué tienen que ver estos materiales con nuestros frentes? ¿Qué nos interesa a todos? Ahí. Entonces, la idea es la siguiente. Entonces, frentes y cristales limpios, eso es lo primero que debería poder colocar. Frentes y cristales limpios. Entonces ya vimos que frentes son ondas que conectan por ahora como estable y inestable, al final hablamos al principio que eran algún tipo de equilibrio. Entonces, obviamente uno dice, ¿cómo puedo crear eso? Entonces, una forma simple, o a partir de ser un sistema muy, muy simple, simplemente un montaje simple, es lo siguiente. Imagínense que tengo un material, ¿ok? Un cristal líquido, lo encierro entre dos vidrios que tienen por ahora, simple, y trato las paredes del vidrio, digamos, o a veces el vidrio le gusta que las moléculas lleguen ortogonales en muchos materiales, pero si uno lo trata, simplemente uno puede colocar aquí algún tipo de pegamento, o existir esto, por ejemplo, puede ser una polimida, un polímero, y lo que hace es que entonces a las moléculas uno las puede anclar. Estas de acá están fijas y están siempre verticales. Las voy a colocar así verticales para exagerar que están siempre verticales. Obviamente es una capa límite, no es una sola, ¿verdad? Son un montón de moléculas, pero en vez de pintar moléculas, estos colores en realidad representan el director. Es decir, que este es el director. Director no les dije lo que era, pero esto lo llamamos director. Y así se lo dijo, les coloco un N, director. Y entonces cuando coloco una cosita de esta que está acá, en realidad representa en realidad un número importante de moléculas. No se pregunte, pero ¿y cuántas representa eso? Típicamente, a veces son miles, 10.000, a veces cientos de miles de moléculas. ¿Okay? No es una cosa colectiva. ¿Okay? Un tratamiento colectivo. ¿Okay? Pero simplemente lo representamos por la línea roja, es mucho más fácil y efectivamente esa es la forma con que lo entendemos. Y entonces al interior, obviamente puedo colocar más de estos materiales, pero estas que están en verde no están ancladas, estas se pueden mover. Pero si no hago nada, simplemente por una cosa, obviamente todo esto ocurre a la temperatura que eso está, obviamente si lo caliento mucho, se desordena, deja que se cristal líquido y si lo enfrío mucho, obviamente también eso. Pero a veces el cristalino dice, ya, pero ¿en qué temperatura están? A veces están en temperaturas altas, 60, 90 grados, a veces en temperaturas bajas, menos 20, depende del material. ¿Ok? O sea, obviamente nuestras membranas funcionan bien a 30 grados. También. ¿Sí? Bien. No, depende un poco en qué lugar, digamos, a qué temperatura está. Pero suponemos que tenemos una temperatura ambiente, funciona bien, es cristal líquido, y está así como lo vemos ahí. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer para que esto sea interesante? Bueno, la primera cosa que uno puede hacer es que uno le puede aplicar, si quieren, un campo eléctrico. ¿Ok? ¿Ok? Eso para poder hacer algo. Entonces, si le agrego un campo eléctrico, lo primero que uno hace típicamente es que uno coloca un campo eléctrico oscilatorio. ¿Ok? ¿Por qué no un campo eléctrico no oscilatorio? Es porque es un condensador y se obliga a que haya carga. Claro, si coloca un oscilatorio, si se mueve muy rápido, el sistema no está cargado. En promedio no hay carga. Hay carga positiva negativa, positiva negativa, positiva negativa. Las moléculas no ven un campo eléctrico. Como son flechas, le da lo mismo. Siempre hay un campo eléctrico horizontal sin orientación positiva o negativa. Eso le da exactamente lo mismo. Por lo tanto, nuestro aparato, su aparato, si lo ven, funciona típicamente a escala de los kilohertz. Si miran todos sus aparatos, su pantalla, están funcionando a escala de kilohertz. ¿Okay? Recién una frecuencia de 60 Hz, pero hay que transformarla, convertirla a kilohertz. Y ahí en la escala de función de su aparato. ¿Okay? No están en 60 Hz como, digamos, de impresión electricidad. Hay que ir a la kilohertz y ahí entonces tenemos esto a una escala rápida. Entonces, esto aplica un campo eléctrico. Hacia acá queda lo mismo la flecha, así que voy a colocar el campo eléctrico con dos flechas si quieren verlo así. Una forma también de entenderlo es que uno ocupa esta teoría que desarrolló Kapitsa o también Bogolubov, que son oscilaciones de alta frecuencia, que muestra que a alta frecuencia es un sistema dinámico efectivo y eso en realidad es lo que pasa en la ecuación del sistema. ¿Okay? O sea, es como que hay una fuerza estacional tan rápida
que es un promedio de una fuerza efectiva, que en este caso es esencialmente horizontal. ¿Ok? Lo calcula el Sales. ¿Ok? Entonces, hasta ahí todo bien. Entonces, ¿qué voy a agregar para llevarlo a lo que nos interesa? Es que entonces acá le voy a agregar que esto va a tener una constante dieléctrica y voy a hacer que sea positiva. Eso significa que las moléculas verdes les gusta ser paralelas al campo eléctrico. ¿Ok? Si hay solo campo eléctrico, se ponen paralelas porque recuerden que cuando tengo un dipolo o un cuadripolo, este se maximiza cuando es paralelo al campo eléctrico. ¿Ok? Recuerden que la energía de un dipolo era P por P. Y en realidad un cuadripolo son dos P, así son dos dipolos, así que lo podemos estar así. ¿Ok? ¿Entonces lo muestra ahí? Sí que hace eso que está ahí. Muy bien, qué bueno. Curso de electromagnetismo muy fuerte. Me hace. Ok. Entonces, ¿cuál es la gracia ahora? Pues está ahí todo bien, pero aquí hay un problema interesante que ocurre que es una hoja muy pesada, digamos, pues como las niñas, si no te voy a armar con esas cosas. Entonces, recuerdan que me sobre el éxito. Ah, es cierto, si te da una suelta, no desaparece. Solo con la boca entonces les recuerdo que, ¿qué es lo que va a pasar acá? Las moléculas rojas por interacciones eléctricas inducen lo que llamamos una elasticidad. Entonces a ellas les gusta que las moléculas verdes estén verticales, eso minimiza la elasticidad. ¿Okay? Pero el campo eléctrico se opone y el campo eléctrico lo quiere hacer izquierdo. Entonces vamos a tener aquí una competencia entre dos fuerzas, la fuerza elástica y la fuerza eléctrica, que lo que hace esencialmente es que la fuerza elástica, igual que acá, por ejemplo, es una hoja elástica, es un excelente elástico, ¿ok? Están adquiriendo por interacción eléctrica, es un elástico. Este elástico que tiene acá, entonces si lo coloco vertical, ahí el centro de masa lo pueden calcular hasta por ahí, ese centro de masa se quiere invertir. ¿Ok? Perfectamente. Dice, pero ¿por qué no se cae? Si yo coloco un lápiz, ¿sí? ¿Ok? Y lo suelto, se me cae. En cambio, ese que está ahí, lo coloco invertido, no se me cae. Y uno dice, bueno, es fácil, es la elasticidad, que es como tener un resorte al revés que lo tiene agarrado arriba. ¿Ok? Cuando todo vemos, no se cae. La elasticidad lo tiene firmado. Sin embargo, bueno, este fenómeno que se llama la elástica, con un problema bonito y clásico que estudió Euler, que fueron los que primero enfatizó la inestabilidad. Sabemos que los griegos conocían esto por los barcos que hacían, que sé yo. Esa gente entendió bien lo que era inestabilidad de los barcos, sabían construirlos bien para que no se dieran vuelta por el peso. Por esto llamamos flotación. También descubrió la inestabilidad antes, pero Euler va a ser el primero que va a enfatizar la noción de inestabilidad estudiando la elástica. En realidad estudia este problema estudiando una vara elástica y un plano elástico como este está acá, pero si lo toman y empiezan a caer, hay una instancia crítica en la cual la gravedad vence la elasticidad. Cuando esto es chiquitito, la elasticidad le gana a la gravedad, si lo perturbo, vuelve al equilibrio. Está. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Está. ¿Sí? No ha hecho nada insultante, solo lo ha soplado, por si acaso. ¿Sí? Pero cuando bajo, hay un valor crítico en el cual, por bien estable y de acuerdo a la condición inicial, se cae a la izquierda o a la derecha. Eso es lo que llamamos una inestabilidad. Y este problema existe en el video más popular creado por Euler y lo llamó la elástica. Aunque ese es el trabajo elástica, hoy lo muestra cómo aparece una estabilidad. Entonces, quiero decir que este problema de acá es muy análogo a la elástica de Euler, okay, donde simplemente ahora, en vez de, no tengo gravedad, no tengo campo eléctrico. Entonces, lo que uno hace competir, aquí es la elasticidad, que tiene que estar vertical, con el campo eléctrico, que tiene que ser horizontal. Obviamente, ocurre esta inestabilidad, y va a ocurrir una estabilidad que es un nombre bonito, que es una estabilidad gravitacional, que la primera persona que estudió en detalle se llama Frederick, y entonces este caballero Frederick, que murió, digamos, por ahí en la Unión Soviética, en una prisión por ahí, o sea, porque se trató de no muy bien el sistema soviético, ¿no? Era polaco, pero se murió, digamos, en una cárcel por ahí, como muchos científicos de la época, digamos. Entonces, estaba hablando de la época de Stalin, ¿no? Ok, pero Frederick hizo una cosa interesante. Entonces, ¿qué hizo este caballero Frederick? Es un poco difícil escribir, digamos, un poco difícil, digamos, pero va a hacer este estudio y lo que va a hacer es lo siguiente. Va a mostrar que, y aquí tiene que ver con lo que vamos a estudiar. Tiene entonces en el eje horizontal para colocar el voltaje, ¿ok? Obviamente, si tenemos un campo eléctrico, nos debe ser un campo eléctrico en una cierta dirección, podemos estimar que el campo eléctrico del voltaje partido por el espesor, si queda acá uno tiene un B, y entonces con eso uno puede introducir un B por E, eso me da entonces un voltaje. ¿Ok? Estoy tomando el módulo de campo eléctrico.
¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto me da una calificación y eso entonces no se corta con más. Entonces, si tienen por acá, colocamos el cero, ¿ok? Y aquí lo que podemos medir, ¿qué es lo que uno puede medir? Bueno, lo que vamos a medir en realidad es un ángulo promedio de la orientación molecular. Es decir, que como defino este teta, lo que vamos a definir es que obviamente si tomo un pedacito de acá y lo amplificamos acá, entonces esto obviamente en el campo eléctrico se puede reventar hacia la izquierda o hacia la derecha, se mueve hacia la derecha en este caso así. Entonces yo puedo calcular cuál es el ángulo promedio entre su director y la vertical. Y ese ángulo lo vamos a llamar teta. ¿Y por qué digo promedio? Porque por supuesto los bordes están obligados a quedarse así. Así que en realidad lo que va a pasar cuando aplicamos el campo eléctrico, si uno mira con cuidado, lo que va a pasar, estas están así, estas se giran un poco, estas se giran más, esta se gira poco, y en realidad eso es lo que pasa al interior del sistema. Porque las moléculas se giran suavemente de un lado a otro lado, que es un modo. Si quieren verlo así, es un modo. Y tiene que ser que los bordes es vertical. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Pero asociado a esto puedo calcular un ángulo. ¿Ok? Un ángulo promedio. Aquí me da un valor, aquí me da otro, me da otro, lo calculo, lo promedio y se me da un ángulo. Eso es lo que calculó. Y entonces lo que uno descubre es que hay un voltaje crítico que lleva su nombre, que lo llamamos voltaje de Federic, o también lo llamamos Phase Transition, o transición de Federic, en el cual lo que hace el sistema es que entonces aparece una, si quieren, una inestabilidad que simplemente, en este caso, aquí las moléculas están en promedio orientadas hacia acá. Y hacia acá, obviamente, el sistema dirige que no tiene no hay una flecha, así que también puede estar o hacia allá o hacia acá, también hay solución. Las moléculas se pueden inclinar igual que la otra, o esto son muy gordas, se cae para acá o se cae para allá. Esta tiene mucha elasticidad. ¿Okay? Aquí pasa lo mismo, las moléculas se pueden orientar así o así, va a ser simplemente las fluctuaciones iniciales, el ruido, que va a evaluar en qué dirección va a caer una u otra. De hecho, para hacer paredes de dominio, que después voy a discutir un poco acerca de esto, pero por ahora pensemos que es homogéneo, y obviamente el estado cero es inestable. ¿Ok? Ocurre esto. Entonces, esto que está acá, si quieren, aquí gana la elasticidad domina, elasticidad domina la dinámica, y aquí domina, en este caso, gana el campo eléctrico. Y por supuesto, en este caso, quien gana acá, obviamente, es, en este caso, el punto de transición, donde ambas fuerzas se balancean. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Ok? Entonces, este tipo de material nos permite hacer eso. ¿Ok? Ahora también uno se pregunta si existen otros materiales o algo así. Y vamos a aprovechar la pregunta que existe al principio, son sistemas magnéticos que pueden ser simplemente el mismo tipo de analogías. Rápidamente se puede antes decir nanoflix o hablar simplemente un análogo magnético o análogamente. Entonces tenemos una magnetización. Tiene exactamente la misma imagen. ¿Qué es lo que es la magnetización? Uno, si quiere, agarra un pedazo a alta temperatura, ¿ok? Si un imán lo conectamos, ¿ok? Sube la temperatura, ¿ok? Lo calientan y entonces a alta temperatura, entonces acá voy a colocar la temperatura. Entonces, cuando algo está muy caliente, es no magnético. ¿Estamos de acuerdo? Si hay cuestión térmica, la magnetización hace que efectivamente localmente digamos, los momentos magnéticos que tenga el material están desordenados, están buscando en todas las direcciones. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y existe una temperatura crítica, por acá, descubierto por Pierre Curie, que le llamamos temperatura de Curie, donde el sistema va a decidir aparecer una u la otra. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Y en esa temperatura, entonces, también va a aparecer, ahora vamos a ver aquí por qué temperatura, estoy bajando la temperatura, y al bajar la temperatura, aquí este material simplemente se va a magnetizar, después de transientes, por supuesto, de dominio, y un montón de cosas, se magnetiza para arriba o para abajo y adquiere una magnetización. ¿Ok? Pasa exactamente el mismo fenómeno. En este caso, lo que estamos midiendo es la vertical, de hecho, lo que mide la vertical, mide lo que llamamos la magnetización, y simplemente la magnetización que es la suma de, si quieren, microscópicamente, de momentos magnéticos, y los sumamos y los dividimos, por supuesto, por por el volumen, y eso nos da la densidad de momentos magnéticos que tienen el medio. ¿Acá? ¿Estamos de acuerdo? De hecho, seguramente tengo alguna figura para preguntar en notas, seguramente, donde coloco esta imagen, digamos, de Curie,
Pero bueno, no nos da. Pero supongo una medida conoce esto acá o no, si no simplemente tomar un material, bajar la temperatura y uno ve el mismo tipo de transición que acabo de ver acá. Sí, solo que se hace una analogía por si alguien quiere hablar de la transición de una opinión no. ¿Qué tiene interesante? Ahora si vamos a la parte de ¿quién está hablando de todo esto? Bueno, porque fíjense que aquí al fin tenemos lo que necesitamos. Y tenemos un estado inestable y tenemos un estado estable. Por lo tanto, aquí es donde esperaría encontrar frentes de fichas formados que todos son. ¿Ok? Simplemente uno parte, si yo soy capaz de partir del estado, que sería el estado no magnético, pero bajo temperatura fría, si todo el material lo tengo caliente y lo hago un puente, lo bajo violentamente a partir del estado no magnético y lo pongo en la estado magnética, verían que aparecen frentes que se propagan de magnetización y esos frentes que se propagan, la pregunta es si van a ser el tipo FKPK o no. ¿Ok? Ahora, en casualidad, no necesitas curvas jugando. Las refrigeraciones son de tipo supercrítico. ¿Ah? Uno puede encontrar refrigeración subcrítica, por tanto, la extra que está acá y esta son supercríticas. Es decir, que las curvas que les dije ahí son correctas. Es decir, que al agrandado uno puede mostrar que esto crece en la magnetización, aquí crece como la raíz cuadrada de T menos temperatura crítica, donde aquí estoy disminuyendo la temperatura, así que esta es crítica menos T. ¿Ok? Aquí al revés. Y acá, en este caso acá, el ángulo que puse acá crece como raíz cuadrada, ¿ok? De, en este caso, sería B menos voltaje crítico. ¿Ok? Aquí, por supuesto, eso vale. Después de esto, los sistemas lineales empiezan a jugar y los exponentes críticos ya no dejan de ser válidos como el cerca de FPS. ¿Ok? Obviamente, esas son implicaciones que tienen ese tipo de propiedades. Pero entonces, ya, es decir, ¿qué es lo que tenemos? Ahora, tenemos un rato para explicarme la física, ya tengo los elementos que necesito. ¿Ok? ¿Cuáles son los elementos que necesito? Entonces, observación, finalmente, por todo lo que discutimos, lo podría ser algo magnético o en algo de cristal líquido, un sistema magnético que uno diría, ya, pero es fácil, consigan imanes, temperatura y estado. Hay que tener buenos aparatos para medir, de hecho, por ahí, esa foto que estaba tratando de buscar, que saben buscar, es de las pocas fotos que conozco que usan una especie de técnica óptica para medir paredes de un difícil, solo poquitos grupos son capaces de hacer eso. De hecho, en Chile hay pocos grupos de magnetismo experimental, porque los experimentos son en general bastante caros y no fáciles de descontar. Todos intentan buscar si ustedes la pared de manera magnética, porque alguien que trae algunas de estas películas, está buscando, pero parece que tengo suerte en una página o así, de alguna, digamos, simplemente, vamos a ver si aparece alguna, vamos a ver. Estoy buscando para cosas relacionadas. Quiero mostrarles un video en Wikipedia para una vez que no, ahora que no la veo, digamos, no creo que quería encontrar. No. Si no, yo la busco porque hay un video bonito experimental donde uno ve, digamos, porque la no son representaciones, pero observar experimental es difícil. Sin embargo, observar esta para nosotros es relativamente fácil. Ok, este tipo de material es caro, pero comprable. Esto uno usa un microscopio, aplicar un amplificador, siempre existe simple para observar. Sin una razón de costo y una razón de que la física sea muy distinta. Son siempre factores. Entonces, la observación que tenemos es que aquí tenemos dos sistemas simples, o tenemos este tipo de sistema, este tipo de sistema presenta. Entonces presenta, ¿qué cosa? Presenta inestabilidad, ¿ya? Inestabilidad. Entonces, al tener inestabilidad, entonces, obviamente, pregunta, si tengo en este caso, ¿por qué hay inestabilidad? Porque tengo un estado y otro estado estable. Y estado, no estado estable. Ahora, como hay inestabilidad, obviamente, no hay forma de conectar un estado estable sin nada, conectarlo con otro estado que sea inestable. Eso entonces presenta la estabilidad, luego tiene un estado inestable, luego coexiste con un estado
un estado inestable, y luego uno espera observar frentes de Fischer como dos petrosquitos, como esto KPP, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo preparo el sistema acá y hago una perturbación, se va a ir hacia acá o hacia abajo. Si lo preparo acá, eso va a ir hacia acá. ¿Qué significa? ¿Cómo lo preparo acá? Obviamente, uno cómo hace esto, pero también porque hay que estudiar este tipo de cosas. Entonces, para hacer esto, lo que uno hace es que separa por acá o separa por acá, sube la temperatura, el sistema lo deja que relaje el equilibrio lo más que pueda y simplemente lo meto en la región que es inestable, se me pone rápidamente y al meterlo en el sistema se tiene que aparecer otro niño en el mar. ¿Okay? Es claro la idea, porque así lo podemos buscar experimentalmente, pero eso es lo que uno está haciendo, no más. ¿Okay? Solo nos interesa para que salgan los precios de la discusión en una sola manera. Puede ser dos dimensiones, pero todo Depende de la... claro, vamos a cambiar de dimensional, pero en principio el problema, por ejemplo, magnético sería bidimensional, porque tener un hilo magnético para hacer un experimento bidimensional. ¿Okay? Tú vas a mostrar cómo hacer un experimento acá, pero tienes razón, tenía una esperaría más, no te quiero pasar, te voy a escribir. Si uno escribe esto, lo llamamos interpretación de Pitchford, porque simplemente aparece el tenedor, o si quieren aparece si está Poseidón, eso varía en cliente, o si aparece un cliente CK, eso básicamente lo escribirían así. Si ocupas el ángulo promedio, dirías que podría ser una cosa así, debería haber un parámetro de filtración. Al adelantado, diríamos que ese parámetro de filtración tiene que ser proporcional al voltaje menos el voltaje crítico o a la temperatura menos la temperatura crítica. Es la forma como el andado escribiría ecuaciones de amplitud. ¿Okay? Fue lo que recoger bien. De hecho, aquí diríamos que es lineal, cuando se parámetro positivo es inestable, cuando es negativo es estable. Y obviamente tiene que haber un término de saturación no lineal. Por simetría, el sistema ya les dije que hacer así o así es igual, por lo tanto, en términos cuadráticos están prohibidos, son muy especiales cómo pueden aparecer. Y después, entonces, aquí el gobierno dice, bueno, la elasticidad, en el caso acá, simplemente lo que colocaríamos aquí sería una especie de laplaciano en dos dimensiones, porque eso sería lo correcto si hay de tu observación. Entonces, yo voy a colocar una dimensión y voy a explicar cómo. ¿Okay? Acá es un poco más complejo porque aquí la dinámica es solo. Así que no puede ser. La de acá es muy disparidad. Las estadísticas no son moléculas de acá, son ingenibles. Son como nieve. Es decir, que son muy viscosas. ¿Okay? Recuerda, la viscosidad, ¿cómo es? Viscosa. ¿Okay? Es viscosa, no es limpio como el agua. Le cuesta fluye, pero viscosamente. Entonces, por eso aquí queda una línea derivada. Acá se dice algo así. Para la animación deberíamos colocar, hay más modelos mejor que este. Entonces, un que este para colocar no va a conservar bien, digamos, la cantidad de sensor. Aquí colocaríamos algo así. Aquí hay un núcleo para la multiplicación, n menos n al cubo, más también habría una reserva, pero los materiales magnéticos son también fuertemente emisoros. Así que al colocar tensores, pero por reducir un modelo muy alargado y adelantado, como estudiamos hoy. Pero ahora quiero resolver la pregunta que dice que todo que ser un problema dimensional, porque hasta ahora no hemos hecho nada dimensional, porque de hecho lo vamos a estudiar, vamos a estudiar función respecto a temperatura, pero primero vamos a todo, como avanzando de forma simple y racional. Entonces voy a establecer eso simple y racional, y para hacer eso, entonces voy a arreglar un poco más el experimento para que pueda hacer algo simple y racional, pero el precio que pagamos es un poco más complejo. Y lo que vamos a hacer, aquí ahora nos vemos esta parte de acá, lo que voy a hacer es, bueno, sí, escucha. Aquí el campo eléctrico El campo eléctrico puede ser digamos. la Aquí el campo eléctrico está acá. Está aquí. El campo eléctrico está así. El campo eléctrico está así. Voy a buscar la perfecta que está por acá y está acá, así la vamos a ver. Las moléculas lo que hacen que quieren irse para el campo eléctrico, pero la elasticidad no lo deja, se tiene una competencia. Porque llega a un equilibrio. Entonces, al principio se queda un poco, se mete el campo eléctrico más, hasta que el que la tensión. ¿Ok? Pero aquí es la diferencia entre la electricidad y la fuerza. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver que vamos a hacer un poco más sofisticado, pero vamos a mover en la llave. Entonces, en este caso acá,
lo que vamos a hacer es que uno puede, ok, está arriba de todo, pero ahora no sé que lo entiendan, no es grave, pero acá está, este que está viendo acá está el voltaje. Lo para hacer el experimento unidimensional, lo que vamos a hacer es que solo hay un pequeño canal que lo alcanza a ver acá. ¿Okay? El sistema, si les hablo así, es algo de luz. Es una cosa que me tengo que explicar, la voy a explicar, y tengo que explicar, vamos a aplicar un campo eléctrico, pero en un canal, no en toda la región horizontal. ¿Ok? Que puedes arreglar para que haga un voltaje en el canal. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Simplemente para aquellos que entienden más, usamos el fotoconductor y usamos la luz que entra y sale, y esa luz que entra y sale, eso lo aplica un campo eléctrico extra en esta pequeña región que ves acá. ¿Ok? Y lo que hacemos es que hay imperfecciones, típicamente en las paredes son imperfecciones. Esas imperfecciones va a hacer que el sistema parto acá, lo ven las personas acá, pero la imperfección lo que va a hacer es que va a ayudar a salir que más a un lado que otro lado. La imperfección es siempre el nucleo, cuando hace una transfase, siempre el nucleo, cuando cambias de equilibrio, siempre de ese nucleo. De cualquier imperfección, o sea, por ejemplo, si estás calentando agua, quieres hervir agua, para descubrir que siempre las primeras burbujas aparecen más o menos en el mismo lugar. Si estás dando cuenta. De hecho, puedes marcar el todo y marcar un instante efecto, pero vas a descubrir que hay un pequeño grito por ahí, una pequeña imperfección en la superficie que ayuda a que las gotitas se metan siempre en el mismo lugar. ¿Okay? Las imperfecciones son de ahí donde aparecen los defectos. En este caso, la imperfección está asociada al borde que está acá y va a aparecer diferente como está acá. Lo muestro acá como aparecería en acción, sería algo así. Okay, pero podría funcionar esto aquí. Podría funcionar, pero funciona ahí también. Entonces, existen el sistema ahí y luego ves cómo se lo va. ¿Ok? Como un comento. Y calcules tu velocidad. ¿Ok? Sí, eso es exactamente lo mismo que hay en un dominio. Pero cada cadena de dominio, le dan solo estas moléculas, se caen algunas, empiezan a empujar las otras y se lo bajan. Claro, si no hay que. Si caen ya otra vez. ¿Cómo se rehabilitar la molécula ya saliendo de la montaña o? Bueno, en este caso, bueno, lo les dije, es un poco de cancha, está más arriba y lo que pasa es que está ligeramente inclinada, pues tiene dos inclinaciones posibles, y lo que está haciendo es saltar de una a la otra. ¿Ok? Está haciendo un poco de trampa. Yo explico un poco de cómo uno hace cosas en él. ¿Ok? Entonces uno puede medir estos efectos, les voy a mostrar cómo medir, principalmente mostrar que uno puede hacer propagaciones, uno puede estudiar velocidades, ¿ok? Y entenderlo. Sí, eso es lo que se trata de hacer. ¿Sí? La luz que nos daría va a depender de la pantalla. Sí, por supuesto, como la película está inclinada, cambia la polarización y por lo tanto la luz que ves tiene que usar. Cualquier cambio en la gravitación molecular cambia la polarización y por lo tanto te cambia la cantidad de luz. ¿Okay? Y eso entonces es muy fácil de detectar porque tenéis que la zona está ahí blanca o se resulta un poco efecto robot. Obviamente el experimento, haciendo unidimensional, teníamos que hacer casi escala mundial. Bueno, así que lo que uno hace en la vida práctica, ese experimento, puede ser unidimensional. Entonces, miran acá, eso no es unidimensional, es cuasi unidimensional. Entonces, va a estar ahí, España, y esa parte, y deja que se propaguen las piezas. ¿Ok? ¿Ves? ¿Entiendes la idea? O sea, obviamente, o sea, unidimensional, puedo destacar en características de marciano, pero eso en la física, salvo que tenga una cadena de átomos, que es muy difícil, es imposible, lo que hace es que tiene un sistema cuasi unidimensional y se comporta como si fuera un sistema de práctica unidimensional. ¿Ok? Que es una persona. La velocidad de ingreso tiene que ser constante igual, ¿no? Tiene fluctuaciones porque hay homogeneidad en los experimentos. Fluctuaciones que se calculan en promedio, pero por supuesto hay homogeneidad que no puedes limitar. Entonces, esa es la cosa. Es como tener, imagínate, hacer una cadena del dominó, pero lo hago sobre piedra o algo así, entonces algunos están más arriba, más abajo, y a ratito localmente más rápido, más lento. Por supuesto, eso lo puedes evitar. Mi primo, mi experiencia. ¿Okay? Y la arte, por supuesto, hacer física, entender la física, no entender las matemáticas. O sea, la matemática es un resultado maravilloso, pero después tengo que comparar, entender las dificultades de entender un sistema físico real. ¿Okay? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que voy a hacer ahora. El indicador era como porque se ponía lento al final, era porque se acababa de material, ¿no? Se acaba un poco, está en el borde también y el que ve también en la pequeña rampa que hicimos con luz, que estábamos en voltaje con luz, y hay un pequeño gradient. O sea, el sistema tiene una rampa en realidad debido a la luz. No está completamente iluminado más allá. ¿Ok? Más este tipo de cosas para controlar y tener cuidado. ¿Ok? ¿Estamos claros?
Muy bien, entonces ahora os quiero mover a un problema que quisiera resolver, y es, me lo voy a saltar aquí en detalles, pero lo que quiero hacer es que, imagínense ahora que el sistema no es homogéneo, pero para estudiar la homogeneidad, que estamos hoy, yo le coloco la homogeneidad para entender cómo funcionan las inhomogeneidades. ¿Ok? En vez de que sea homogéneo, yo le coloco una homogeneidad controlada. ¿Cómo hago eso? Imagínense que hago que el voltaje esté oscilando, o sea, en el sentido parcial, sea una especie de oscilación. ¿Ok? Y la pregunta que se hace si el voltaje es una oscilación, entonces, ¿cómo se propaga el efecto? Bueno, ahí ven cómo se puede propagar, no hay ningún problema, se propaga o un nivel de acá abajo. Que bueno, se propaga, entonces lo que quiero ver es, ¿qué pasa? La pregunta que quiero hacer ahora es, ¿qué pasa si ahora tenemos frente con número? Pero ahora no se propaga en algo homogéneo, sino se propaga en algo que está ondulado. ¿Ok? Ya lo voy a poner. Eso sería como ver como la intensidad de la difusión que varía. Algo así, es más sofisticado. Este problema que yo he explicado, como quiero motivarlo, explicamos un poco el verso de la imagen. Quiero sacar un cosas en el sistema que es. Voy a ver si está la imagen que quiero explicar. Lo que voy a hacer esencialmente es que, si quieres, voy a modular, me voy a preguntar qué pasa con el frente pulmonar para que tenga modulación. Básicamente, voy a hacer eso que acabo de hacer. ¿Ok? En dirección hacia acá, creo que no veo esa modulación, o me la salté esta parte, esa me la salté por aquí, o me la salté en algún lado. Pero aquí ya veo esta modulación que quiero ver, pero la estoy viendo acá. O quizá, solo un segundo para ver si está en la como está la interesa, como la veo aquí, y la veo acá. Acá. Ok, acá estamos. Entonces, bueno, esto creo que estamos. Entonces, la implicación que puede ser es que, fíjate, el sistema, la primera parte de arriba está homogéneo. ¿Ok? Imagínate preparar el sistema y abajo lo que hago es hacer un truco usando la luz, pero no importa cómo lo hago por ahora, lo que hago es que hago que el sistema esté de un lado parcialmente. Y me coloco en la región de diferentes tipos de números. ¿Ok? Y lo que hago es que coloco este canal y ahora me preocupo cómo se propagan esos frenos. Acá está experimental. Si hace un corte, en el primer caso, es homogéneo, ya sé que Santi nace, es fluctúa como no se hace, homogéneo, pero en el segundo caso tengo una oscilación. ¿Sí? Ahora bien. Ok. Ahora fíjense cómo son los frentes. En este caso, tengo frentes que se propagan en el caso homogéneo, hay una homogeneidad, no es una línea recta, y aquí lo que hago es que le coloco como versión espacial, se lo muestro experimentalmente lo que pasa. Entonces, en un caso, el sistema se propaga tanto en instante, si este frente por está propagando, el sistema homogeneidad, y en el segundo que voy a colocar es que voy a expulsar el sistema y voy a hacer chistes normales. Quiero explicarme este, vamos a estar resolviendo un poco analíticamente, pero ¿qué quiero mostrarles de este de acá? Hay una cosa interesante. El mismo sistema, lo único que hice fue que modulé el espacio. ¿Ok? Usted dice, hay un plan en el primer y el segundo, sí, el segundo es mucho más largo. Si se fijan en esta reducción de espacio temporal, el primero se demora este tiempo en llegar al borde y el segundo se demora casi todo el tiempo en llegar al borde. ¿Qué significa esto? Esto no te lo voy a explicar. Recuerden que los incendios son frentes de Kolmogorov. Lo que estaría diciendo es que si yo hago un incendio en un homogéneo, se lo va a dar una cierta velocidad. Entonces, a mí se me ocurre que está ondulado, al menos se propaga, el incendio se propaga mucho más lento que cuando es homogéneo. Lo voy a calcular, se va a mostrar que eso dice la teoría y eso es por hora. ¿Ok? Entiendo lo que dice, pensando en el frente, por modular el espacio, puede ser que viaje más lento. Y me dice, ¿pero cómo? Bueno, es tan simple como porque esta cosa modular que le subir, le cuesta energía, bajar acelerado con un freno. ¿Ok? La pregunta es, si yo voy en la pista y pago una autopista, ¿cómo la quieren? ¿Plana o la quieren modulada? ¿Ok? ¿Qué dirían ustedes? La pared pequeña. Con la pared pequeña es más grande. ¿Ok? Y eso lo acabas de decir, solo para lo vamos a calcular, lo trato de mostrar ahí. Lo más entretenido es que esto puede ser útil. ¿Cómo puede ser útil? Por ejemplo, puedes hacer esto fácilmente. Entonces, vamos a necesitar este ejemplo. ¿Por qué en el incendio los árboles no se mueven? ¿Se han fijado? Viene un incendio, se quema todo, están los árboles que van por fuera, y espera 6 meses y la vez son fuertes. A veces no coja.
La razón es muy simple, es que si uno mira, por ejemplo, uno mira un árbol, va a descubrir que debido a las estaciones, uno puede decir, se debe a que hay invierno, verano, como quieran, pero si miran las estaciones, la corteza del árbol por fuera es así, pero si la miran por dentro está lleno de discos, es decir, está modulado hacia acá. Si uno mira y hace un corte, van a ver que está así. Son los discos, digamos, que me dice cuán viejo es el gato. ¿Sí? Para de hacer, llega verano, de varias veces, para de hacer y vuelve a hacer. ¿Cierto? Eso es lo que hace. Por eso es, y la manera como se tiene en esta dirección es mucho más homogénea que en esta dirección, y lo que hace esencialmente es que se propaga, cuando se incendia, se tiene más fácil hacia arriba, difícil hacia abajo. Por lo tanto, lo que le pasa al árbol es que se quema, pero por acá está perfecto. Y por eso vuelve a crecer su problema. ¿Ok? Diseñado para controlar esa población. Es decir, que si hiciera una casa, mi idea sería que mi casa, las paredes fueran multiparedes, ¿ok? Eso haría que cuando se quema el material, le va a costar mucho, se va a hacer mucho más lento propagarse hacia acá que propagarse sobre el material homogéneo. ¿Ok? Uno puede jugar con eso para controlar, digamos, cómo se propaga el fuego. ¿Ok? ¿Bien? ¿Está bien? María, ¿está bien? Sí. Ustedes modular el espacio. ¿Cómo se mueve el espacio? Ok, el primer experimento. El experimento más sofisticado. Pero ahora que hiciste la pregunta, ahora sí puedo responder. Ahora, esto acá era muy simple que mostré. Entonces, ¿cómo hacemos la práctica? Uno diría, pero mira, muy feo. Imagínate, la respuesta sería la siguiente. O sea, la respuesta sería, ¿cómo puedo modular el experimento? Te digo cómo sería la respuesta teórica de pizarrón, pero que es muy difícil de hacer. La respuesta sería, ya se puede, pero la teoría, mira, es muy fácil. Lo que tienes que hacer, imagínate que acá coloco un electrodo, y el electrodo fue así, y no plano. Si el electrodo es así, si calculas el campo eléctrico, resuelve la ecuación de Laplace, descubrirías que si el electrodo es así, entonces las líneas de potencial son así. O sea, si las calculas, te quedarían cosas así. ¿Ok? Y entonces lo que haría es que ahora el medio hace que el voltaje que sientes aquí es distinto al de acá. ¿Por qué? Porque obviamente es más grande D. Por lo tanto, el voltaje, acuérdate, es D por E. Por lo tanto, efectivamente no lo logramos. Así que sería fácil ir al mercado, comprar un electrodo o una superficie que fuera tipo pizarreno, que estaba muy cómodo. Tengo un electrodo que funciona así. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo? Ahora, eso estaría bien y es correcto, pero nosotros hacemos eso, hacemos algo que trata de hacer eso, pero de una forma un poco más sofisticada. Lo explico al tiro, si no, para que entiendas por qué inicio los experimentos un poco más raro, un montón de cosas de nada. Porque deja explicarte porque esas cosas de nada me hacen tener un electrodo modular. ¿Ok? Y lo modulamos con la luz, que aún es más interesante. Entonces, ¿cómo hacemos ese electrodo? Y para responder tu pregunta un poco más seria. Entonces, tu pregunta un poco más seria, porque finalmente es con eso a lo que vamos a responder primero. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Acá hacemos, fíjate, hasta acá todo bien. Entonces, imagínate que acá está mi cristal líquido y le aplico voltaje. Hasta ahí estábamos súper bien. Hasta ahí entendíamos todo, ¿cierto? Hasta ahí estábamos perfectos. Entonces, lo que vamos a agregar ahora es, que coloco esta acá, entonces, lo que vamos a agregar ahora es que, ¿cómo puedo hacer esto en la práctica manipulable? ¿Ok? Útil. O sea, porque cada vez que entonces tú dices, sí, pero ahora, ¿qué pasa si cambia la longitud de onda? Yo quisiera calcular cómo va la velocidad de la longitud de onda. De hecho, lo hicimos numéricamente y entonces lo hicimos experimentalmente, déjame sacar algo numéricamente. Ahí está, por ejemplo, numéricamente el modelo y estudiamos cómo cambia con la longitud de onda. Por aquí debe estar cómo cambia con la longitud de onda con algún parámetro. ¿Ok? Pero ¿cómo lo puede hacer en un experimento y entenderlo bien? Entonces lo que hacemos es lo siguiente, hacemos una trampa. ¿Cuál es la trampa? Acá lo que vamos a agregar, en realidad, la parte de atrás, pero no te he explicado lo que es, pero acá hay una cosa especial, lo vamos a agregar acá mejor, que es un fotoconductor. ¿Ok? ¿Qué es un fotoconductor? Un fotoconductor es un material que cuando tú le aplicas luz, cambia su propiedad de conducción. ¿Ok? Bueno, ese fotoconductor lo que hace es que, por ejemplo, imagínate que tú aquí le envías un haz de luz, por ejemplo, prendes una luz, llega acá, entonces cuando le pega al fotoconductor, el fotoconductor, cuando le pega al fotoconductor, eso hace que esencialmente las cargas se muevan aquí y aquí no se mueven.
Eso hace que se te muevan las cargas y te agrega un voltaje más carga. ¿Ok? Bueno, eso hace que el voltaje que siente acá está modulado con la forma que tiene la luz. ¿Ok? Entonces, la luz que te llega acá te permite tallar tu electrodo. Es esencialmente eso que estamos haciendo. ¿Dónde está eso? Acá. ¿Ok? Es un poco más complicado el experimento. En realidad necesitamos hacer todo esto acá. Solo nos basta con iluminar por acá y que le pegue por acá atrás la luz. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Se entiende esto? Los perfiles así. Ok, ok, ahora hay que agregar otro elemento más para hacer esa cosa bonita que está viendo ahí. Entonces me dice, ¿cómo lo hacemos ahora? Yo quisiera, ok, esa es la teoría. Ahora yo quisiera que en esta tonalidad de acá me llegue una luz que sea así. ¿Ok? Eso lo hacemos con otro aparato, un bonito que se llama modulador espacial de luz. Acá. ¿Ok? Este modulador espacial de luz, ¿qué es lo que hace? Este modulador espacial de luz, lo voy a ver acá, un modulador que llamamos SLM, Secret Spatial Line Modulator, que es un modulador espacial de luz, y este modulador espacial de luz, entonces este modulador espacial de luz, ¿qué es lo que hace? También está líquido, ¿ok? Que la gracia que tiene es que la luz que le llega acá, acá uno tiene una pantalla, pero esta pantalla tiene píxeles, y estos píxeles que están acá, uno puede dejar o no pasar la luz. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Que uno acá puede colocar como una máscara, no sé si tienes ver. Entonces la luz viene gaussiana, y cuando llega acá, tú le dices, quiero que pase, por ejemplo, le voy a dejar que pase mucha luz por acá que pase menos, por acá que pase más, y por acá que pase más, y así. Entonces, acá tú puedes colocar un poco lo que te haga. En realidad es una cosa que tiene algo así como una pulgada cuadrada y que exactamente puedes tomar una pantalla y reproducirla exactamente acá y por tanto la luz que se le hace acá, hasta acá la luz esencialmente que llega es una gaussiana y la luz que sale acá esencialmente va a venir modulada con esto que está acá. ¿Ok? Y después imagínate que la arreglo para que eso le pegue acá. ¿Ok? Hasta ahí solo necesito eso. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está claro? Ahora, por ahora, toda esta otra parte que la luz pasa, golpea, no sé explicar, te voy a explicar, pero por ahora necesito solo que una rotación de luz, que hace que la luz que llega acá llegue modular. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y como controlo la forma, la controlo el dispensador. El computador, yo coloco la máscara, coloco la máscara, estamos mostrando acá, no estamos conectados allá. Entonces, coloco la máscara apropiadamente para que haga lo que yo quiero hacer. ¿Ok? Entonces, coloco la máscara en este sentido acá. Entonces, acá entonces con el computador controlo este modulador espacial de luz. Acá coloco distintas formas. Por ejemplo, si quiero cambiar la altitud, la alejo, lo acerco, y por eso modulo. Y por eso entonces hago que la luz que está acá en el canal, y después el canal hago que tenga modulación. ¿Ok? Y después lo que hago es que veo cómo se propaga la luz, y cuando se propaga la luz, veo entonces ese tipo de cosas como las que vieron acá, que son esencialmente esas dos cosas. Vemos que se propaga el frente colmogro, en el primer caso no forzado, y en el segundo caso se propaga sintiéndose esta modulación, y claramente la ven cuando el sistema se propaga. ¿Ok? Pero la pregunta es, ¿pueden entender cómo se está propagando el sistema? Y lo que vamos a tratar ahora es calcular. ¿Ok? Para entender cómo hacer. ¿Acá? ¿Estamos bien? Ahora vamos a calcular y estamos viendo ahí. Entonces, ¿cómo uno calcula con un modelo sujeto simple? No exactamente qué escribir eso, pero va a tener lo esencial. Entonces, vamos a poder calcular este problema. Entonces, la pregunta es, lo que si quieren, entonces, toda esta pequeña introducción para mostrar los fuentes, para explicar los sistemas experimentales, con los cuales poco a poco vamos a ir comparando con la teoría que hacemos. Pero lo siguiente que voy a hacer ahora es preguntarme cómo se propaga. Entonces, propagación de un frente colmogro, propagación, ¿ok? De un frente colmogro, de FKPP, en un medio inhomogéneo. Te voy a explicar cómo hacer. ¿Ok? Lo primero pero lo primero es que si es inhomogéneo, uno dice que perdí la solución a cero. No, entonces primero, módulo. Hagamos un modelo para entender. Módulo. Primero que nada, yo quiero un estado estable y uno inestable.
Es lo mismo que el programa está como está, por lo tanto, cuando simple que hace eso, sigue siendo usar una ecuación de Cauchy Komodorov. Este es el modo más simple que tenemos a mano, que nos da un estado estable y un estado. ¿Ok? Vamos a cambiar eso. Tampoco quiero cambiar los estados homogéneos. No quiero que el estado de base sea una oscilación, que sea homogéneo, sino que sea completamente homogéneo. ¿Cómo lo hacemos eso en la práctica? Bueno, yo no voy a ver razones, que voy a practicar cómo hacemos la práctica. Lo que hacemos en realidad es acá, tendríamos esta parte acá, en la electricidad, y toda esa cosa, o el truco matemático que hacemos con la luz, cuando uno calcula, se traduce en que en realidad acá voy a colocar una función periódica, ¿ok? De periodo, si quieren, L, pero esta función periódica quiero que no me cambie los equilibrios, así que hacer así. Tiene que ser proporcional a derivada. Bueno, primero no puede ser proporcional a la primera derivada porque eso quiebra la simetría. El sistema no estoy quebrando la simetría izquierda-derecha. La simetría izquierda-derecha es la misma. Así que no voy a buscar que no funcione la derivada. El otro que no es término inhomogéneo, que me mantiene el mismo equilibrio, es por algo así. Si quieren colaborar, para calcular cualquier función periódica, esta cualquier cosa para x más l es rho de x, pero si quieren para nuestra cabeza, como ejemplo, estoy pensando en el que rho de x de l es simplemente algo así, tenemos 0 coseno, ¿de qué cosa? Va a ser coseno de qué? Va a ser coseno, en este caso simplemente va a ser coseno de algo que me dé L, así que tiene que ser 2pi partido por L por X. ¿Ok? Coloco una modulación en el acoplamiento. ¿Ok? Voy a hacer eso exactamente. Ahora tengo que derivar una ecuación, pero puedo derivar y mostrar que la ecuación efectivamente queda así. Y entonces lo que voy a intentar hacer es ahora preguntarme qué pasa con mi fuente económica, quiero mostrar que es más grande, quiero explicarles de dónde viene este efecto de que la velocidad mínima ahora la puedo detener o disminuir gracias a que el acoplamiento ahora es de tipo modulado espacialmente. Quiero explicar lo que acaban de ver que se propaga más lento, entonces pero ¿por qué se propaga más lento y no entendemos bien? Entonces, veamos que este modelo muy simple juguete captura lo esencial. ¿Ya? Y después uno puede llevar bien y otro modelo. Pero primero, el modelo más simple que atrapa lo minimal para entender la universalidad del fenómeno, y después podemos hacer algo. La velocidad podría depender de la longitud de la velocidad. Por supuesto, la velocidad que uno calcula, hemos encontrado una ecuación para la velocidad que va a decir eficiente, acelera, frena, acelera, frena. Fue lo que dije que le pasa a uno. O sea, cuando voy yo en un camino que voy hacia abajo, voy soplado hacia la constante, en este caso voy a sentir que hay una modulación, y de repente entonces acelera, frena, acelera, frena, acelera. Así me voy a mostrar que ocurre a la velocidad. Y eso hace que el promedio vaya más rápido. Puede usar sin periódico. Cualquier razón. El resultado da lo mismo. La razón es que si pones cualquier función periódica acá, la puedes escribir en serie de escribir y el resultado en realidad lo puedes escribir formalmente en serie de escribir. Solo lo puedes comparar que fijen las ideas, pero en principio es cualquier función periódica. Cualquier función. Puede ser periódica. Lo único que pide es que sea periódica. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos pegando un poco, nos quedan unos minutos más que voy a tratar de plantear el problema, cómo vamos a tratar de resolverlo. Y la gracia es que, ¿por qué también quiero hacer este problema? Es porque quiero reforzar de una forma alternativa al cálculo que les hice interacción, puedo usar el mismo tipo de técnica para poder calcular, en este caso, el mismo problema. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, obviamente, como siempre, uno considera el límite, ok, uno considera, para explicar el fenómeno, uno considera, digamos, hipótesis, entonces considera lo que decimos es que para explicar lo posible, consideramos un límite extremo o un límite imposible. El límite imposible que voy a considerar es considerar que ρ de L de X es pequeño, es perturbativo, porque ahí podemos calcular, pequeño, perturbativo. Es una hipótesis que me permite calcular, es para poder calcular. ¿Ok? Obviamente el arte de física se trata de eso, o sea, obviamente se trata de problemas, porque si no es cierto, uno se pregunta si en ese límite uno puede calcular y predecir cosas. No siempre podemos calcular en cualquier límite, y uno debe aprender, y eso se trata de hacer física. Realmente lo que hacer física es, cuando uno enfrenta un problema, primero hay que saber modelarlo, y el segundo problema es saber dónde se puede resolver algo para decir algo. Si no, solo dejamos que los computadores respondan, y por lo tanto lo que debe explicar es el computador. ¿Entendés? Uno tiene que aportar. Entonces, no es feliz de la misma manera. ¿Ok?
Entonces, el límite en este caso es considerar esto pequeño. Ahí va a poder hacer teoría matemática. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, la primera parte de la ecuación ya la sé resolver. La resolví. La primera parte de la ecuación es simplemente, sabemos que la parte de sur, sabemos que la solución de ese sistema se escribe así, es simplemente la solución de U de X, T, es simplemente la solución U de Fischer, Kolmogorov, Petrovsky, Piskunov, de la forma X menos BT, si quieren podemos pensar que la velocidad mínima de T, y acá le tenemos que sumar un P0, que es la posición cualquiera. Esa es solución. Igual como y lo que voy a hacer es que cuando mientras que tenemos forma perturbativa, de hecho en rojo, si en negro, si es perturbativo, entonces obviamente esto deja de ser solución. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si es perturbativo, de nuevo voy a imponer que ahora le voy a dar una dinámica a la posición del punto y voy a calcular con la ecuación, usando de nuevo su habilidad, reforzar un poco como le enseñé a calcular eso. Y obviamente, para que sea solución, si todo eso es chico, tiene que haber aquí una corrección pequeña. Esta corrección pequeña va a ser del orden de la perturbación y esta típicamente va a ser, por supuesto, función de, obviamente, la coordenada P, en este caso 0 de T. ¿Ok? Y también, obviamente, si eso es chiquitito, la dinámica de esto va a ser lento comparado a la velocidad del frente, la vamos a calcular. Y lo otro que, obviamente, nos va a hacer dependencia explícita de, obviamente, las soluciones que hasta acá sí que de esto seguimos llamándolo cero. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es simplemente, lo que voy a hacer es, ¿qué voy a hacer? Voy a usar este asa que está ahí, lo voy a colocar acá, voy a linealizar el W, voy a encontrar una ecuación lineal, la voy a resolver usando funciones de solubilidad o de Frankfurt, y eso me da una ecuación para el T, y me va a explicar lo que acabamos de hacer. Vamos a hacer exactamente eso. Y eso efectivamente resuelve el problema perfectamente que vemos con eso de explicar por qué. ¿Ok? Vamos a hacer eso. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces nos movemos en esa dirección. Y la solución azul, la solución por el La solución azul era la solución de esta ecuación, que te recuerdo ya la calculamos aproximadamente. Como serie hicimos una expansión que vamos a ver o el de la escala 6. Que tenemos calculado la cosa. Entonces, lo que tenemos de la escala 100, esa es la variable de paciente no sabe. Tiene con todas las cuerdas. Pero que hace una de los cuerpos ok, ¿estamos bien? ¿Tienen alguna duda o no? ¿Estamos bien? Entonces nos vemos entonces el jueves, que algunos van a pasar por la tarea, no es medio de la tarea, pero si van a pasar por el, voy a decir otro fin de semana y se van a regresando luego. La gerente, No, prefiero subirla a un curso hacer más cosas, sobre todo no olviden decir que la próxima semana vamos a estar por el país para las recetas y los estudiantes están por el país, que vamos a ir haciendo casos online para la semana. Perfecto. Ok, vamos a ver cómo para la tarea. Sí, ahora voy a subir las cosas que se van a pasar, no puedo estar. Y la tarea 2, la voy a subir. ya, pero precisamente, sí, que la 2, la 1 y la 2.